gloriarnos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la misma tribulación nos está haciendo pacientes. ¿Y qué es paciencia? La capacidad que de Dios viene para soportar los desafíos. Entonces, esta tribulación a mí me está haciendo todavía más victorioso en Cristo. Cada día aguanto más. Muy bien, vamos a dar inicio con la enseñanza del día de hoy. Siempre en pasos en una nueva realidad, pero hoy vamos a hablar sobre el carácter. Personalmente creo yo que necesitamos una generación de carácter, ¿verdad? Cuando hablamos de carácter no hablamos del más gritón, el más amargado, el que más caras, el que no se aguanta ni él, ¿verdad? No, esa no es una persona de carácter. La persona de carácter es la capacidad que Dios nos ha dado, y es precisamente sobre eso que hoy vamos a aprender. Yo escuchaba de alguien que decía en su momento que una vez una persona le decía que viera en tal lugar que había tal persona que tenía un carácter muy fuerte, ¿verdad? Y cuando ve quién es esa persona ya era una anciana que parecía que no mataba ni una mosquita. Entonces digo, ¿cómo es posible que esa persona sea la de más carácter si se le ve que ya no, tal vez ya no sabe ni cómo se llama, ¿verdad? Y entonces dice que se le acercó e hizo como que lo empujaba, ¿verdad? Y pensó que tal vez la persona le iba a acercar así, ¿verdad? Así como algunos que ustedes han visto que no vinieron, ¿verdad? Entonces dice que la persona no reaccionó, le pide disculpas. La persona que le empuja le dice que está bien, que no tenga pena. Entonces él comprendió en ese momento que el carácter era algo muy distinto a lo que generalmente entendemos. El carácter lo entendemos como es enojado, tiene carácter, y no es eso. Entonces yo creo que hoy Dios, por medio de su palabra, nos va a ministrar para poder crecer en el carácter de Dios, en el carácter santo de Dios, ¿verdad? Y creo yo que para eso necesitamos primero definir qué es el carácter. Yo encontraba una definición que personalmente a mí me gustó mucho, y dice que el carácter es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás, ¿verdad? Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, hemos recibido una naturaleza que tiene su propio carácter. ¿Y qué carácter es ese? El carácter de Dios. Y es ahí donde nosotros necesitamos desarrollo, crecimiento, la vida del reino, y es donde tenemos la presencia del Espíritu Santo derramada en este nuevo pacto en nuestros corazones para vivir en esta realidad. Yo les he insistido en este tiempo en eso. Es posible porque en Dios estamos capacitados, ¿verdad? Dios nos dio de su vida, y su vida es altamente poderosa y efectiva para que entonces podamos desarrollarnos en esta naturaleza del carácter de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar leyendo lo que dice la carta a los Filipenses en el capítulo 1. La carta a los Filipenses no es una carta muy larga, y vamos a ver lo que dice el versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, les dice el apóstol Pablo. Versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y le dice, para la gloria y alabanza de Dios. Miren, esto es poderoso. Primero quisiera explicarles que la iglesia de los Filipenses es una iglesia fundada por el apóstol Pablo,
¿verdad? Es una iglesia fundada por el apóstol Pablo y que tenía muchos gentiles y muy pocos judíos. Esta iglesia tenía algunas características muy buenas, como por ejemplo ser una iglesia muy generosa, ¿verdad? Y una iglesia que le era muy fiel al apóstol Pablo y al evangelio del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo tenía algún temor de que pudieran existir personas que pudieran dividir a la iglesia. Entonces él dedica esta carta precisamente en puntos específicos sobre la conducta, el comportamiento y, en otras palabras, el carácter de la iglesia. Para que entonces la iglesia de Filipenses, creciendo en el carácter de Dios, permaneciera fiel a lo que Dios los había llamado a hacer. De ahí entonces que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 10 les dice esto que acabamos de leer, y lo vamos a leer nuevamente. Dice en el versículo 10: para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a ver el versículo 27 también de este mismo capítulo. Solamente que os comportéis, ahí es lo que les decía, el apóstol Pablo estaba hablando de conducta, ¿verdad? Les dice que comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Hace unas semanas vimos que el apóstol Pablo a los Gálatas les enseñaba sobre el evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo aquí les está diciendo a los filipenses que él espera que se comporten como es digno de ese único evangelio, el evangelio de Jesucristo, el evangelio del reino. Para que sea, les dice el apóstol Pablo, que yo los vea o esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una carta dirigida a que crezcan en carácter. Tenían cosas muy buenas: fidelidad, generosidad. La iglesia era más de gentiles que de judíos, y era una iglesia que el apóstol Pablo había fundado. E incluso esta carta, si no estoy mal, la está escribiendo el apóstol Pablo estando preso, ¿verdad? Entonces él esperaba que la iglesia permaneciera en el carácter del evangelio, que permanecieran unidos. Una de las características de crecer en madurez y en el carácter de Dios es precisamente la unidad, y la unidad según el evangelio de Dios. Muy distinto, si ustedes se dan cuenta, lo que pasaba con la iglesia de Corintio. La iglesia de Corintio estaba en todo menos en Cristo, ¿verdad? Entonces se peleaba con aquel en chismes, murmuraciones, conflictos, peleas. Aquel me vio feo, yo aquí ya no le hablo, yo mira aquí, ¿verdad? La iglesia de Filipenses era distinta en ese sentido. Pero no por eso el apóstol Pablo no formaba el carácter según el evangelio de Jesucristo en los hijos de Dios. Es decir, no solamente revelaba grandes misterios, sino formaba el carácter de Dios en la iglesia. Entonces, entendiendo esto, es importante que nosotros, y ya vamos a regresar a esto, entendamos desde qué momento, y eso creo que todos lo tenemos claro, y lo vamos a ver en Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Ya vamos a regresar a la carta a los Filipenses otra vez. En Génesis capítulo 2, versículo 8 dice: y Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Quién era ese hombre? Adán, ¿verdad? Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuántos árboles habían ahí plantados con características específicas? 2. ¿Cuáles eran estos? El árbol de la vida
y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en el versículo 17 Dios les da una instrucción a la primera humanidad y les dice: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras ciertamente morirás. Quiere decir que de alguna manera podían haber comido del árbol de la vida. La prohibición estaba sobre no comer del árbol de lo bueno y de lo malo. Y el árbol de la vida, yo no sé si ustedes se recuerdan, pero les he dicho que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay figuras, hay sombras proféticas de Jesucristo. El árbol de la vida era una sombra profética ¿de quién? De Jesús. ¿Verdad? Yo soy la vida, el que permanece en mí, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Adán y Eva no comieron de Jesús. Ellos comieron del árbol de lo bueno y de lo malo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en ese momento es donde se corrompe el carácter de Dios en el corazón del hombre. Y es ahí donde nosotros seguramente hemos escuchado que alguien dice: yo no necesito de Dios porque yo no estoy haciendo nada malo. El que necesita de Dios es aquel. Yo no le hago daño a nadie. ¿No hemos escuchado eso en algún momento de nuestras vidas? ¿Y saben por qué? Es porque el hombre comió del árbol del bien y el mal. Entonces cree que solamente requieren de Dios los que hacen aparentemente mal. Y creen el hombre que no necesita comer de Dios si hace aparentemente bien. Es decir, yo soy tan bueno que no necesito de Dios, porque el que necesita de Dios es el que está muy mal, ¿verdad? Y entonces de alguna forma eso ha servido para que a lo largo del tiempo el hombre, bajo esa perspectiva, a raíz del árbol que comió, crea que no necesita de Dios si no está haciendo nada malo según su parecer. Pero resulta que en realidad dentro del diseño de Dios, Dios no nos ve según el fruto humano que nosotros produzcamos. No nos ve según lo tan malo que hemos hecho, pero tampoco nos califica bien por lo tan bueno que hemos hecho. Y ustedes preguntarán: ay, ¿y entonces cómo es esto? Porque la única forma en la que Dios de alguna manera nos puede ver es a través no de lo bueno ni no de lo malo, sino a través de Jesús. Porque si no, entonces, si soy demasiado malo, pareciera que soy indigno. Pero si soy demasiado bueno, estoy sobrecalificado. Entonces Dios no toma en cuenta lo tan bueno que eres o lo tan malo que eres. Lo que Dios toma en cuenta es si en ti puede ver a Jesús. No sé si nos damos cuenta. Por eso es que el carácter del hombre desde el Edén, desde la caída, se corrompió. Entonces así traducimos la vida. Si yo no estoy haciendo nada malo, quizá no, quizá sí, no lo sabemos. Pero lo que te califica a ti no es la opinión sobre lo bueno o lo malo que tú tengas, sino la obra de Jesucristo a través de ti. Entonces de ahí lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Filipenses. En el versículo 11, vamos ahora entendiendo esto, vamos a ir a la carta nuevamente a los Filipenses 1:11. Les dice el apóstol Pablo: llenos de ustedes y sus buenas intenciones. Les dice: ¿llenos de qué? Frutos de justicia que son por medio de ti, de Jesucristo. Y entonces les dice: ¿para qué? Estar lleno de los frutos de justicia por medio de Jesucristo es lo que le da la gloria y la alabanza a Dios.
Es decir, el diseño de Dios incluye que su creación le dé toda gloria y toda alabanza a Dios. Por lo bueno o lo malo que seamos según nuestras capacidades. Por los frutos de justicia por medio de Jesucristo. Es decir, el diseño de Dios incluye que su creación sea una creación de gloria y alabanza para Dios. Pero ¿cómo tú te conviertes en esa criatura, hija de Dios, en una alabanza y en una gloria para Dios? Por medio de los frutos, por medio de Jesucristo, que te llena de los frutos de justicia. Y pastor, ¿y esto qué tiene que ver con el carácter? Pues tiene que ver mucho, porque es precisamente el fruto de Dios y de su justicia los que hacen que nuestras vidas puedan ser formadas de acuerdo a la naturaleza de Dios. No lo que yo pienso que está mal, ni siquiera lo que yo piense que está bien, sino la obra de Jesucristo llenándome de los frutos de justicia. Y entonces, sí y solo sí, ahí seremos una criatura en las manos de Dios, llena de gloria y de alabanza para Dios. Entonces solamente, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Quisiera que pudiéramos ver lo que significa la palabra llenos. Llenos, lo que dice en el versículo 11. Llenos de frutos de justicia. Llenos del griego plero, que significa llenar totalmente, inundar, difundir por todo el alma, perfeccionar. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo les estaba diciendo: estén inundados de los frutos de justicia que son por medio de Jesús, ¿verdad? Sean perfeccionados de los frutos de justicia por medio de Jesús para la gloria de Dios. Sean difundidos por todo el alma los frutos de justicia que son por medio de Jesús para la gloria de Dios. ¿En dónde tiene su efecto la vida del Espíritu en el ser humano? En el alma. Por eso es que a medida de que el fruto del Espíritu por medio de la vida espiritual esté creciendo en nosotros, más va a inundar nuestra alma de los frutos de justicia de Dios. Y entonces, si tenemos un alma cada vez más llena, más inundada, más perfeccionada, los frutos de Dios, tendremos personas cada día más con el carácter santo de Dios. Y tú vas a ver que el carácter santo de Dios empieza a ser manifiesto en alguien que antes de ponerse a gritar, lo más seguro es que ahora se pone a pensar desde la inteligencia del Espíritu. Antes de venir y decir: se acabó el mundo, ¿verdad? Toda mi vida. Piensa con cordura y sabiduría. Y antes de reaccionar como un animalito por puro instinto, es conducido por la vida del Espíritu. Porque su alma está siendo inundada por los frutos de justicia de Dios. Quiere decir que entonces estamos más cerca del carácter de Dios. Me pasó una situación difícil, se me acabó la vida. ¿Seremos afligidos? Sí, dice la Escritura. Pero confíen que he vencido al mundo. Y esta es la confianza. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Y quién es nuestra fe?
Jesucristo. ¿Por qué? Porque es por medio de Jesucristo que podemos ser llenos, perfectos, inundados, perfeccionados por los frutos de Jesucristo en nuestro corazón. Vimos a Jesús en el Getsemaní, lloró, pero salió corriendo como loco y dijo: no, yo no quiero esto. Judas traidor, Pedro me va a negar. Lloró, hasta sangre brotó. Pero como era la expresión de toda el fruto de justicia, en lugar de tomar una actitud así de loca, su alma, porque estaba en un cuerpo humano, estaba inundado del fruto de Dios. Y entonces la expresión de su carácter le hacía obedecer la voz de Dios. Y estaba afligido. Sí, en todo. Sí. Y hasta lloró. Hasta sangre le salió. Pero tenía el carácter de Dios, para que lo que había sido llamado a hacer lo concluyera. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Dios estando en la cruz? Después de eso, ¿qué le dijo? Consumado es. Es decir, vino a la tierra y no dejó a medias. ¿O lo dejó a medias? Estando en la cruz le dijo: realicé toda la tarea que me llamaste a hacer. El carácter santo de Dios. Y es santo porque yo con mis fuerzas, yo ya no me equivoco, No, es santo porque es el carácter de Dios que te lleva entonces a afrontar la adversidad, a enfrentar la situación. ¿Desde dónde? Desde Dios. Desde ese fruto de Dios formado ¿en quién? En nosotros. Entonces, ¿la vida espiritual tiene un impacto sobre lo terrenal? Por supuesto que sí. ¿Y cómo entonces cada día esto se traduce más a lo terrenal? Viviendo cada día más la vida espiritual. Entre más maduro y más espiritual, más altamente productivo, valiente, entendido, esforzado te vas a presentar tú ante la vida terrenal. Porque Dios no nos diseñó dentro de su diseño a ser víctimas ni esclavos de lo inmediato, sino a estar ¿qué? Llenos, perfectos, inundados de los frutos ¿de qué? De justicia, que hemos recibido por medio ¿de quién? De Jesucristo. Poderoso, ¿no? Y entonces esta vida, por medio de Jesucristo, le dará toda la alabanza y toda la gloria a Dios. Y el mismo apóstol Pablo en su momento le dijo a Timoteo, y muchos lo podrán ver, muchos se darán cuenta lo mucho que has progresado, muchos se darán cuenta del fruto de justicia que ha formado y ha inundado tu alma, por el carácter que has formado en Jesucristo. De ahí lo que también decía el pastor, lo de comportados varonilmente, ¿verdad? Que no era de parecer, era de ser. En carácter, la expresión de Dios en la forma de vivir y de asumir la vida. ¿Capichi? Ahí está. Vamos a ver entonces por qué. Y quizá ahí lo vamos a dimensionar mejor. En Mateo 6:33 Jesús dijo esto. ¿Qué dijo Jesús? Mas buscar primeramente el reino y su ¿qué? Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por la naturaleza de Dios somos herederos, todos, no todos tenemos la capacidad de administrar la herencia, sino hasta que tengamos la madurez y el carácter. Entonces, ¿cuál es la instrucción que nos da la Escritura en este momento? Buscar primeramente
el reino y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué? Porque si buscas el reino y su justicia, te preparas para madurar y crecer en carácter. ¿Cómo no entonces serán añadidas las cosas que deben ser añadidas? Si hoy tienes la madurez y el carácter de esa administración. ¿O no se recuerdan que la Escritura dice: el niño y el esclavo, siendo heredero de todo, no puede hacer uso de nada? Y no me refiero solamente a las cuestiones materiales, sino a la vida espiritual. Cuando uno en la vida del espíritu inicia, uno no sabe ni cómo orar, ni cómo pensar, ni cómo entonces vivir. Y entonces queremos traducir la vida espiritual en un montón de no esto, no el otro, no aquí, no allá, no, sin haber comprendido primeramente el reino. ¿Por medio de qué? Su vida. Porque si tienes su vida formándose en ti, entonces tú vas a ir creciendo en carácter. Y entonces tendrás la capacidad de discernir. Les dijo, no sé si es eso en los hebreos, ahorita no me recuerdo, entre el bien y el mal, porque tiene los sentidos ejercitados. Porque estamos en el reino para tener una vida reinante que glorifique y que alabe a Dios. Una vida de una generación poderosa en Cristo Jesús. Una generación de hijos llenos de los frutos de justicia. Inundada su alma de la justicia de Dios. Y por eso es que utiliza la palabra primeramente. Esto sí se los he enseñado. Este es un adverbio superlativo. ¿Y qué significa eso? Que no hay mayor preeminencia, supremacía, primer lugar que el reino de Dios y su justicia. Por eso no dice buscar cuando tengas tiempo, cuando te sientas vacío, cuando haya terremoto, cuando haya bloqueo, cuando suba la gasolina, cuando no te alcance por el súper, cuando se te arruine en la compu, cuando te vea feo el hermano, cuando te quedes sin cel, cuando no llegue el Uber. No les dijo opcionalmente: busca el reino y su justicia. Según como te sientas, pienses, opines, quieras, desees, sueñes, anheles, primeramente. Por eso utilizó un adverbio superlativo, para colocarlo en la escala principal de las prioridades de tu vida. Búscalo primeramente. ¿Y qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué cosa? Y su justicia. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Llenos. ¿De qué cosa? Frutos. Llenos de la justicia de Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Que se inunde tu alma del reino de Dios y su justicia, y entonces empezarás a vivir, a entender, a afrontar la misma vida desde el carácter de Dios. Poderoso. Si las instrucciones están dadas, lo que necesitamos es hijos obedientes a la voz de Dios. Si Él es el creador del diseño, ¿cómo va a estar al revés? Dios es una opción en tu vida. Dios es el primero
y es el último, es el alfa, es la omega, es el fundamento y es la cabeza. Por eso Él no tiene dónde recostar su cabeza. Y entonces es importante que entendamos un poquito más sobre qué es la justicia. Vamos a ver qué es la justicia. Antes de leerles esto, justicia, digan conmigo, es un sustantivo. ¿Y qué es un sustantivo? Una palabra que hace referencia a la propiedad del ser de alguien. Es decir, justicia es parte del carácter de Dios. No es que tenga justicia. Dice la Escritura que Él es nuestro ¿qué? Sol de justicia. Porque no solo lo tiene, es que Él es la justicia. Es un sustantivo femenino. Y viene del griego dikaiosine. ¿Y qué significa? Veredicto judicial. ¿Qué produce? La aprobación de Dios. ¿Cualquiera imparte justicia? No, sino quien está en autoridad. Y Dios, porque es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él es la justicia, Él es quien imparte el veredicto judicial, para que entonces seamos ¿qué? Aprobados de Dios. Nosotros entonces, regresando al Génesis, por nuestras propias obras, ¿tenemos la aprobación de Dios? ¿Por medio de quién tenemos la aprobación de Dios? De Jesucristo. Y entonces es inevitable que aquel que empieza a estar lleno, perfecto en Dios, y tiene inundada su alma y su corazón, su voluntad, sus pensamientos y su inteligencia de los frutos de justicia, que empiece a tener una expresión del carácter de Dios. Probablemente vas a atravesar enfermedades, aflicciones, adversidades, traiciones, enemistades, pero tú lo haces lleno de la justicia de Dios. No en tus propias fuerzas, sino por medio de ¿quién? Jesucristo, de Jesús. Formando entonces en ti el carácter santo de Dios. Poderoso. Muy bien. Vamos a ver entonces lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Ya vimos que es la justicia de Dios. Es un sustantivo que es propiedad del carácter de Dios, que emite un veredicto porque Él está en la posición de hacerlo para estar aprobados por Dios. ¿Por medio de quién nos aprueba? De Jesucristo. Entonces este capítulo de Romanos, el apóstol Pablo lo dedica a los que han recibido la justicia y entonces han sido ¿qué? Justificados. Miren lo que dice el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz. ¿Cómo así tenemos paz? Sí tenemos paz en nuestro corazón, la paz que gobierna sobre todo entendimiento, pero también dice la Escritura, cuando el hombre de alguna forma cayó en el Edén y creó una nueva enemistad, creó una nueva humanidad, dice la Escritura que se enemistó con Dios. Por eso dice la Escritura que Jesús vino ¿a qué? A reconciliarnos con Dios. Entonces, por medio de la justicia de Dios, por medio de Jesús, ahora tenemos ¿qué? Paz. Ya no somos enemigos de Dios. Por medio de Jesús hemos recibido justicia. Y como hemos recibido justicia, por medio de Jesús, estamos en paz con Dios. Es como cuando le debes a alguien. Cuando le debes a alguien, bueno, y si tenés pensado pagarle, pues, y todo está bajo el trato, estás tranquilo. Pero no pagues, no tienes paz.
hasta que pagues. Es lo mismo. Nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. La pagó Jesucristo. Y por medio de Jesucristo, al pagar en la deuda, nos hizo justicia. Y entonces, como nos hizo justicia, ahora estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos. Y entonces, ¿por qué pensamos, Dios me está castigando a mí de plano? ¿Yo qué? También el carácter del Padre existe. Y el Padre, a quien ama, forma, corrige, pero no por enemigo. Entonces no asumas tu relación con Dios como un enemigo, sino como un hijo que necesita formación, corrección y ser lleno de justicia para madurar y tener el carácter santo de Dios para vivir. Versículo 2, porque por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos ¿cómo? Firmes. ¿Se recuerdan que vimos sobre estar firmes la semana pasada? ¿Y qué significa? Mantener la posición. ¿Y cuál es nuestra posición? De libres. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y eso era el llamado, la instrucción. Mantente ¿qué? Firme. Mantén ¿qué? La posición. Entonces aquí nuevamente dice, en el cual estamos ¿qué? Firmes. Manteniendo la posición de hijos de Dios a través de Jesús. Y nos gloriamos en la esperanza. ¿En qué nos gloriamos? En la esperanza de la gloria de Dios. Los frutos de justicia son ¿para qué? Para gloria y alabanza de Dios. Un hijo lleno de los frutos de Dios es un hijo que se ve en gloria. Y no me estoy refiriendo que con más puntos en la tarjeta que con Ferrari, con Lamborghini. En el carácter lleno de gloria. Por eso dice la Escritura, y vimos al unigénito lleno de gloria. Y estaba lleno de gloria desde que nació en el pesebre. No nació como David, no nació como Salomón, para que no se pensara que esa era la gloria, sino el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuál es parte del diseño de Dios? Ver hijos llenos de la gloria de Dios, para toda alabanza a Dios. Pero ¿cómo tú los distingues? Por el carácter formado de Dios. Señor, ¿y cómo los vamos a conocer? ¿Cuál fue la respuesta? Por el carácter manifiesto de Dios. Glorioso, poderoso. Miren lo que dice el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? Sabiendo que la tribulación, dice, produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y dice el versículo 5, y la esperanza ¿qué? No avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Tal vez eso llegara a pasar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya ¿qué? Justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, lo que les decía, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo Jesús, mucho más estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, ¿qué cosa? La reconciliación. ¿Qué dijo el apóstol Pablo cuando estaba a punto de morir y que le volaran la cabeza? ¿Qué dijo? He acabado la carrera. Y dijo con algo, con gozo. Él le dijo, acabé esta carrera, ya no aguanta. Con gozo. ¿Y cuál era la muerte? Él estaba cerca de la muerte. ¿Y cuál era ese momento? Le iban a volar la cabeza. Pero él, como justo en el carácter de Dios, él no enfrentó eso y iba, me van a volar la cabeza. Y dijo, él no tenía la visión en eso. Y dijo, y me espera la corona. ¿Y dónde se pone la corona? La cabeza. ¿Dónde se pone la corona? ¿Y qué le iban a quitar? Y él andaba, ay, me van a quitar la cabeza. A mí me espera la corona. Quizá me quiten la cabeza, pero para esa cabeza me espera la corona. Por eso dice que él iba terminando la buena carrera hacia la muerte, pero dice que iba con gozo. ¿No es eso parte del fruto de la justicia que ha inundado el alma? Y no pasó con un querubín, con un arcángel, con Miguel, pasó con un ser humano que experimentó el estar lleno de la justicia de Dios, para que ninguno de nosotros tenga excusa de que es posible y acabar la carrera con gozo, por el carácter de Dios inundado en toda su alma. Y a veces nosotros ya perdimos el gozo, se nos trabó el teclado, ya sin carácter de una vez porque no le da para abajo. No, ustedes no, alguno que no vino. ¿Se dan cuenta? Lo poderoso, y por eso dice aquí la escritura en el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué produce el fruto de justicia? La justificación, gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloriarnos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la misma tribulación nos está haciendo pacientes. ¿Y qué es paciencia? La capacidad que de Dios viene para soportar los desafíos. Entonces esta tribulación a mí me está haciendo todavía más victorioso en Cristo. Cada día aguanto más. Produce paciencia. Y la prueba, dice, esperanza. Y la esperanza no es vergüenza para nadie, dice el apóstol Pablo. Para aquellos en los que el Espíritu de Dios ha derramado su Espíritu Santo, formando el carácter santo de Dios. Por eso yo les digo, pueden haber situaciones, dificultades, pero los límites los ponemos nosotros. Estamos en Jesucristo, en el victorioso, en el triunfante, en el llamado, en el escogido, y su Espíritu Santo derramado. ¿Cómo crezco entonces en carácter? Por medio de la vida del Espíritu. Tenemos la comunión con Dios 24 horas del día. Tenemos la oportunidad de leer las Escrituras con entendimiento. Tenemos la oportunidad de exponernos una vez más a esta palabra de Dios. Donde esté la voz de Dios, en el evangelio correcto de Jesucristo y único del reino, exponiendo nuestras vidas. ¿O no? Por eso dice la carta a los Gálatas. ¿Cuáles son esos frutos de justicia? Pues ese fruto de justicia, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley sobre esta tierra, ni fuerza universal que pueda detener esta vida
en formación, sino solo alguien que busque estorbo para consigo mismo. Y entonces permita que el fuego de Dios, dice la Escritura, se apague. Por eso, decía el apóstol Pablo, sé ferviente en lo que requiere que seas diligente. No seas perezoso. El diseño de Dios está trazado para levantar una generación en Cristo poderosa, victoriosa, llena de gloria y de alabanza a Dios. Miren lo que dice en esta versión. Vamos a leer lo que le dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate un poco, más o menos, cuando puedas, cuando quieras. ¿Cómo le dice? De lleno a estos asuntos y sé diligente. De modo que todos puedan ver que estás ¿qué? En Jesucristo. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Le habló el apóstol Pablo de conducta, ¿o no? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Vamos al versículo anterior. Sé diligente en estos asuntos y entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver. ¿Que qué? ¿Pero cuál es el gran secreto? Entregarse primeramente, diligente, de lleno. Y entonces todos verán que en tu carácter Dios está formando. Todos verán cómo estás ¿qué? Progresando. Ay, pastor, pero veo un montón y yo. Algo tal vez estamos entendiendo desde la religiosidad y no desde la vida. Porque esta vida cambia hasta un asesino serial y lo convierte en el perito arquitecto de la iglesia. ¿O no? Y entonces llega un momento donde Jesús inclusive dice que todos puedan ver que somos uno en ti, Señor. Porque si ven eso, por el carácter de Dios formándose en nosotros, dice la Escritura, todos creerán que sí somos de Dios. ¿Te das cuenta? Quizá por eso una de las formas más satánicas que ha inundado a la iglesia es dividirla para que nadie crea. Pero al que crece en carácter y en madurez se mantiene en unidad en Cristo, porque sabe que manteniéndose en unidad todos creerán. Poderoso, ¿verdad? Y solo quiero finalizar poniendo un ejemplo del apóstol Pablo en Hechos 20:24. Miren, una expresión del carácter y de la conducta de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, ¿cómo? Con gozo. Y el ministerio que recibí ¿de quién? Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y miren lo que estaba pasando antes. El mismo Espíritu Santo
Le dijo que le esperaban ¿qué? ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? De ninguna de estas cosas hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera. ¿Cómo? Con gozo. Y el ministerio que recibí, ¿de quién? Yo recuerdo cuando alguien me enseñó esto y decía: si un día te cansas del ministerio, devuélveselo a quien te lo dio, me dijo. Y me dijo: no fue el hombre, el ministerio te lo dio. Porque a veces así hacemos. No se ha formado el carácter. Yo no quiero, voy a ir a hablar para qué. Ministerios de Jesús. Grueso, ¿no? Pero es que necesitamos estar de lleno para ser llenos de los frutos de justicia. Amén. Creo que Dios va a seguir formando y fortaleciendo nuestro carácter. Seamos diligentes y entreguémonos de lleno. Primeramente el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas por las que puedas estar serán añadidas como resultado de que has crecido en carácter y en madurez. Amén.